Si este video te ha llegado ahora mismo, no es casualidad. Edgar Cayce siempre decía, no hay casualidades, solo encuentros espirituales. Y estás literalmente a un paso de descubrir el secreto más poderoso que jamás reveló, sobre cómo transformar tu realidad a través de tus palabras. Lo que voy a compartir contigo proviene de una de las lecturas más profundas de Cayce, de la década de 1930, durante una sesión que cambiaría todo lo que entendemos sobre el poder creativo del habla humana. Pero hay un adversario oculto que la mayoría de la gente nunca reconoce, algo que impide que esta sabiduría ancestral actúe en sus vidas, y una vez que se identifica este obstáculo espiritual, todo cambia. Permítanme llevarlos de vuelta a Virginia Beach, donde Edgar Cayce dirigía lecturas para personas de todos los ámbitos. Durante la Gran Depresión, cuando la esperanza parecía perdida para tantos estadounidenses, la gente viajaba de todo el país en busca de la guía del hombre al que llamaban el profeta durmiente. Llegaban con cargas que parecían insoportables, buscando respuestas que la medicina tradicional y la psicología no podían proporcionar. La pequeña sala donde Cayce realizaba sus lecturas no tenía nada de especial. Un sencillo sofá, una silla para su esposa Gertrude, quien guiaría las sesiones, y la presencia de algo mucho más grande de lo que ninguno de ellos comprendía plenamente. Lo que ocurrió en esa habitación desafiaría cualquier suposición sobre la naturaleza de la realidad y la conciencia humana. En una lectura particular que se conserva en los archivos de A.R., se le preguntó a Cayce sobre el poder de las palabras y su efecto en la realidad física. La pregunta provino de una mujer cuya vida se desmoronaba, su matrimonio se desmoronaba, su salud se deterioraba y sus finanzas estaban en ruinas. Había oído rumores sobre las extraordinarias habilidades de Cayce y, desesperada, viajó a Virginia Beach. Lo que surgió durante ese estado trance fue tan revolucionario que desafió todo lo que la comunidad científica creía sobre la conciencia y la manifestación. Pero lo más importante para esta mujer y para quienes nos observan ahora mismo fue que proporcionó una hoja de ruta para reconstruir la realidad desde cero usando solo palabras bien alineadas. La mente es la constructora, declaró Cayce con su distintiva voz de trance. Lo físico es el resultado. Pero fue más allá de esa afirmación filosófica. Reveló que las palabras que pronunciamos no son solo sonidos que vibran en el aire. Son fuerzas creativas que literalmente transforman el campo cuántico que nos rodea. Cada palabra lleva una frecuencia vibratoria que nos alinea con nuestro máximo potencial o nos encierra en patrones de limitación y sufrimiento. La mujer que escuchaba esa lectura no tenía ni idea de que estaba a punto de aprender algo que transformaría por completo no solo su vida, sino la de miles de personas que posteriormente estudiarían la obra de Cayce. Estaba a punto de descubrir la ciencia oculta tras la manifestación. Una ciencia que los antiguos místicos conocían, pero que la humanidad moderna había olvidado en gran medida. Pero esto es lo que la mayoría de la gente pasa por alto. Y aquí es donde se revela el adversario oculto. No se trata solo de decir palabras positivas, no se trata de afirmaciones repetidas sin pensar, mientras la conciencia más profunda permanece inalterada. Cayce descubrió que hay una manera específica en que las palabras deben pronunciarse para activar su poder creativo, y la mayoría de las almas quedan atrapadas justo en este punto crucial, justo antes de su revelación. Durante sus lecturas, Cayce enfatizó constantemente que las palabras pronunciadas desde la mente del ego tienen una frecuencia, mientras que las palabras pronunciadas desde el alma tienen un poder creativo completamente diferente. El adversario es la programación inconsciente que nos hace hablar desde el miedo, la duda y la separación, en lugar de hacerlo desde nuestra naturaleza divina. Es la parte de nosotros que ha sido condicionada a vernos como víctimas de las circunstancias en lugar de como creadores de la realidad. Este adversario oculto es sofisticado.
no solo te hace hablar negativamente, es mucho más sutil. Te hace decir palabras positivas desde una sensación de carencia, desde una conciencia de limitación, desde la creencia de que estás separado del poder creativo del universo. Y cuando haces eso, tus palabras se convierten en sonidos vacíos sin ninguna fuerza creativa. Piensa en cuántas veces has repetido afirmaciones sin ver resultados. Piensa en cuántas declaraciones positivas has hecho que parecen caer en el vacío. La razón no fue que la técnica no funcionara, es que hablabas desde un nivel de conciencia equivocado. Hablabas como alguien que esperaba que las cosas cambiaran, en lugar de como alguien que sabía con absoluta certeza que ya había cambiado. Lectura tras lectura, Kaize demostró este principio con una precisión que rozaba lo milagroso. Una mujer acudió a él en 1932 con una enfermedad que los médicos consideraban incurable. Su sistema nervioso se estaba deteriorando, su cuerpo estaba fallando y la comunidad médica había desistido de su caso. Había viajado de Ohio a Virginia Beach como último recurso, sin creer realmente que un hombre recostado en un diván pudiera ayudar donde los médicos especializados habían fracasado. Durante su sesión, Kaize no solo le dio un remedio, le enseñó a crear sanación mediante la palabra, pero primero tuvo que ayudarla a superar al adversario oculto que impedía que sus palabras transmitieran poder creativo. Tuvo que enseñarle a pasar de hablar como una persona enferma que espera sanar a hablar como un ser divino que experimenta una enfermedad temporal. Con convicción, instruyó mientras estaba en su estado trance: estoy completo, estoy bien, soy tal como Dios me creó. Pero la clave estaba en cómo lo decía. Tenía que pronunciar estas palabras desde un estado de certeza, no desde la esperanza de que se hicieran realidad. Kaize lo llamaba hablar desde la conciencia crística interior, hablando desde la parte de ella que ya era perfecta, íntegra y completa. Al principio no pudo hacerlo. Su mente protestó de inmediato: «Pero estoy enferma». Su mente racional argumentó: «Esto es una tontería. Puedo sentir los síntomas en mi cuerpo». Aquí es exactamente donde la mayoría de la gente se atasca. Dejan que la evidencia de sus circunstancias actuales anule su autoridad espiritual para crear nuevas circunstancias. Kaize, hablando desde ese profundo estado trance que lo conectaba con la sabiduría universal, explicó pacientemente que lo estaba abordando al revés. Intentaba hablar de sanación desde una conciencia enferma. En cambio, necesitaba reconocer que su verdadera naturaleza, su alma, nunca había estado enferma. La enfermedad era algo que le sucedía a su cuerpo, pero no representaba quién era ella. Cuando pudo hablar desde ese conocimiento más profundo, sus palabras portaron el poder creativo para restaurar su forma física. Le tomó semanas de práctica. Cada día se sentaba en silencio y conectaba primero con lo que Kaize llamaba la fuerza divina interior. Sentía la parte de sí misma que existía antes de la enfermedad, que existiría después de ella, que era fundamentalmente intocable por cualquier condición física. Desde ese estado de conciencia pronunciaba sus declaraciones de plenitud. Algo extraordinario comenzó a suceder. Sus síntomas comenzaron a fluctuar en correlación directa con la profunda conexión que tenía con su naturaleza divina al hablar. Los días en que hablaba por miedo o duda, nada cambiaba. Pero los días en que sentía verdaderamente su conexión con el infinito poder creativo, su cuerpo comenzaba a responder de inmediato. Los médicos quedaron desconcertados cuando regresó para las citas de seguimiento. Su mejoría desafiaba cualquier explicación médica. Pero Kaize comprendía la ciencia de la manifestación espiritual. Sabía que la conciencia es el pilar fundamental de la realidad física, y cuando la conciencia se transforma en lo más profundo, la realidad física no tiene más remedio que seguirla. Aquí es precisamente donde la mayoría de la gente se estanca en su camino espiritual.
repiten afirmaciones mecánicamente, pronuncian palabras positivas desde la superficie de su mente, pero nunca activan el poder creativo más profundo que Kai se reveló. Intentan cambiar sus circunstancias externas mientras su conciencia interna permanece atrapada en la limitación. El adversario oculto es insidioso porque nos convence de que ya estamos trabajando. Estoy siendo positivo. Nos decimos, estoy afirmando lo que quiero. Pero Kai se vio algo más profundo que la positividad superficial. Vio que el verdadero poder creativo proviene de la transformación de la identidad, de cambiar la persona que uno cree ser en el nivel más fundamental. Kai se enseñó que cuando hablamos desde el conocimiento de nuestra alma, lo que él llamó la fuerza divina interior, nuestras palabras se convierten en órdenes al universo, no en peticiones, ni esperanzas, ni deseos, sino en verdaderos decretos creativos que reorganizan la realidad a nivel cuántico. Esto no es teoría metafísica. Es la tecnología práctica de la conciencia que Kai se demostró miles de veces en sus lecturas, pero hay algo aún más profundo aquí que la mayoría de la gente nunca descubre. Kai se reveló que el universo no está separado de nosotros, es una extensión de nuestra conciencia. Cuando hablamos desde nuestro nivel más profundo de conocimiento, no le pedimos ayuda a una fuerza externa. Damos órdenes como la misma conciencia que crea y mantiene la realidad. El universo dispuso que escucharas esto hoy porque estás listo para vencer a este adversario oculto. Estás listo para ir más allá del pensamiento positivo superficial y entrar en el reino de la verdadera manifestación espiritual. Pero esto requiere un cambio fundamental en tu forma de verte a ti mismo y en tu relación con el poder creativo de la existencia. Aquí es donde las enseñanzas de Kai se vuelven prácticas y de aplicación inmediata. Desarrolló un proceso específico para activar el poder creativo de las palabras. Este proceso fue probado y perfeccionado mediante miles de lecturas con personas reales que enfrentaban desafíos reales. El primer paso es lo que Kai llamó sintonizar con el ideal. Antes de pronunciar cualquier palabra con intención, primero debes alinearte con tu identidad espiritual más elevada. Debes sentir en tu ser que no eres un ser humano limitado que espera algo mejor. Eres un ser divino que temporalmente asume una forma humana con pleno acceso al poder creativo que creó el universo. Esto no es pensamiento positivo ni visualización, es reconocimiento de identidad. Es recordar quién eres realmente, más allá de todo el condicionamiento y la programación que te han convencido de lo contrario. Cuando hablas desde este reconocimiento, tus palabras transmiten una frecuencia vibratoria completamente diferente. Kai ofreció una guía específica sobre este proceso. Recomendó comenzar cada día sentándose en silencio y sintiendo tu conexión con la inteligencia infinita que crea y sustenta toda la vida. No intentes descifrarlo con la mente, siéntelo con todo tu ser. Siente la fuerza vital fluyendo por tu cuerpo. Siente cómo tu respiración te conecta con el mismo poder creativo que infunde vida a las galaxias. Desde ese estado de alineación, expresa tu verdad. No como alguien que carece de algo, sino como alguien que recuerda e invoca lo que ya existe en la realidad espiritual. Esta es la distinción crucial que la mayoría de la gente pasa por alto. No estás creando algo nuevo, estás permitiendo que algo que ya existe a nivel espiritual se manifieste a nivel físico. Un empresario acudió a Kai a finales de la década de 1930. Su empresa estaba en crisis. Su familia pasaba apuros y sus sueños se desmoronaban a su alrededor. La Gran Depresión había destruido todo lo que había construido con tanto esfuerzo y se enfrentaba a la bancarrota y a la falta de vivienda. Acudió a Case desesperado por soluciones prácticas, fuentes de préstamos, estrategias de negocios, cualquier cosa que pudiera salvar su situación material. En cambio, Case le dio algo mucho más valioso. Le enseñó a manifestar la prosperidad con palabras. Pero primero, el hombre tuvo que superar el adversario oculto de hablar desde la conciencia de escasez. Tuvo que aprender a hablar desde la abundancia
incluso rodeado de la evidencia de la escasez. Mírate cómo el universo te ve, instruyó Kaise durante la lectura. Como expresión individualizada de abundancia infinita, el mismo poder creativo que mantiene a las estrellas en su curso se expresa a través de tus esfuerzos empresariales. Alinearse con esa verdad y hablar desde esa realidad. Al principio, el hombre se mostró escéptico. Parecía una evasión espiritual, ignorando sus verdaderos problemas en favor del pensamiento místico. Pero Kaise insistió. Las circunstancias externas eran el efecto, no la causa. La causa era la conciencia desde la que el hombre dirigía su negocio y su vida. Día a día, el empresario practicaba lo que Kaise le había enseñado. En lugar de despertar y concentrarse de inmediato en sus problemas, primero conectaba con su naturaleza divina. Se sentía como una expresión de infinito poder creativo, concentrado temporalmente en forma humana. Desde esa conciencia expresaba sus intenciones para su negocio, pero esto es lo que marcó la diferencia. No solo hablaba de su negocio, hablaba como la conciencia que creaba su experiencia empresarial. Dejó de ser víctima de las circunstancias económicas y comenzó a ser la fuerza creativa que moldeaba su realidad económica. Cuando aprendió a declarar su prosperidad desde este conocimiento más profundo, las oportunidades comenzaron a fluir hacia él, de maneras que desafiaban la explicación lógica. Los clientes surgieron de fuentes inesperadas. Surgieron alianzas que jamás podría haber previsto. Las soluciones a los problemas se presentaron como si el universo se reorganizara para apoyar su éxito. Esto no era una ilusión. Era ciencia espiritual en acción. El hombre había aprendido a alinear su conciencia con la prosperidad en lo más profundo y luego a hablar desde esa alineación. Sus palabras se volvieron magnéticas porque transmitían la fuerza creativa de su naturaleza divina. Lo que Kaise comprendió décadas antes de que la física cuántica lo validara es que la conciencia no es producida por el cerebro. La conciencia es el tejido fundamental de la realidad. No somos seres separados que intentan influir en un universo externo. Somos expresiones individualizadas de la conciencia universal con plena autoridad creativa dentro de nuestra esfera de influencia. Cuando hablamos desde nuestro nivel más profundo de conciencia, literalmente emitimos órdenes al universo inteligente. Pero estas no son órdenes de una entidad separada a una fuerza externa. Estos son mandatos de la conciencia universal a sí misma, utilizando nuestra conciencia individual como punto focal para la creación. La frase clave que Kaise repetía una y otra vez en sus lecturas era esta: conócete a ti mismo como tú mismo, pero uno con la fuerza creativa. Esta no es una afirmación filosófica, es una instrucción práctica para activar tu poder creativo. Cuando hablas desde este conocimiento, la realidad no tiene más remedio que responder. Esto no es una metáfora, es la mecánica real de cómo los seres espirituales crean en la realidad física. Tus palabras se vuelven magnéticas cuando se pronuncian desde este nivel de conciencia. Atraen hacia ti a las personas, las circunstancias y las oportunidades que se ajustan a la vibración de la verdad de tu alma. Pero el adversario oculto, esa programación inconsciente que te hace hablar desde la limitación, debe ser reconocida y superada primero. Este adversario se manifiesta de forma sutil. Te hace cubrir tus declaraciones con dudas. Te hace hablar de lo que quieres en lugar de desde lo que eres. Te convence de centrarte en las circunstancias actuales en lugar de en tu autoridad creativa. Te mantiene atrapado en la conciencia de separación, donde te ves como alguien que intenta obtener algo de un universo que se resiste. Las lecturas de Kaise nos muestran que no se trata de manipular la realidad ni de intentar forzar resultados. Se trata de recordar quién eres realmente y hablar desde esa identidad divina. Al hacer esto, no creas nada nuevo. Permites que lo que ya existe en el espíritu se manifieste en forma física. La conciencia que crea galaxias es la misma que late en tu corazón.
La inteligencia que coordina la danza de átomos y moléculas es la misma que fluye a través de tu conciencia. Cuando reconoces esta verdad y hablas desde este reconocimiento, accedes a poderes creativos que la mayoría de la gente nunca imagina tener a su disposición. Pero esto es lo que Kai se enfatizó repetidamente. No se trata de obtener cosas, se trata de expresar tu naturaleza divina a través de la realidad física. Cuando hablas desde tu identidad espiritual más profunda, lo que se manifiesta siempre está alineado con el bien mayor de tu alma y el bien de todos los involucrados. No puedes usar este poder con fines puramente egoístas, porque cuando estás verdaderamente conectado con tu naturaleza divina, naturalmente deseas lo que sirve al bien supremo. Por eso algunas personas tienen dificultades con las técnicas de manifestación. Intentan usar el poder espiritual desde una conciencia no espiritual. Quieren obtener cosas sin transformar su identidad. Pero el verdadero poder creativo requiere una transformación de la identidad. Requiere convertirse en el tipo de conciencia que expresa naturalmente lo que deseas experimentar. Una joven acudió a Kaise en la década de 1940 en busca de orientación sobre su propósito de vida. Se sentía perdida, insatisfecha, incapaz de encontrar su rumbo. Durante su lectura, Kaise reveló que su lucha no se centraba en encontrar la carrera o la relación ideal. Se trataba de aprender a expresar su naturaleza divina en cualquier circunstancia en la que se encontrara. No hables como alguien que busca, aconsejó Kaise, sino como alguien que ha encontrado. No estás buscando tu propósito. Eres el propósito de la fuerza creativa que se expresa de forma única a través de tu conciencia individual. Habla desde ese conocimiento y tu camino se iluminará. Esto transformó por completo su perspectiva de la vida. En lugar de preguntarse qué debía hacer, comenzó a preguntarse cómo quería expresarse hoy mi naturaleza divina. En lugar de hablar de sus limitaciones y confusión, empezó a hablar desde su sabiduría y creatividad innatas. Los resultados fueron inmediatos y profundos. Empezaron a surgir oportunidades que encajaban a la perfección con sus habilidades y pasiones. En su vida entraron personas que pudieron apoyar su visión. Los recursos estuvieron disponibles justo cuando los necesitaba, pero nada de esto se sintió forzado ni fabricado. Se sintió como un desarrollo natural de su verdadera identidad. Este es tu momento de encuentro espiritual. La sincronicidad que te trajo este mensaje es la forma en que el universo te dice que estás listo para este gran avance. Estás listo para superar al adversario oculto que ha impedido que tus palabras tengan poder y acceder a la autoridad creativa que Kaise sabía que era tu derecho de nacimiento. La conciencia que habló a través de Edgar Cayce está disponible para ti ahora mismo. La misma inteligencia divina que guió sus lecturas está lista para transformar tu realidad a través de las palabras que elijas pronunciar. Pero requiere ese momento decisivo en el que dejas de hablar como víctima de las circunstancias y empiezas a hablar como el ser espiritual que realmente eres. Cada mañana, al despertar, tienes una opción. Puedes hablar desde la conciencia que se ve separada, limitada y dependiente de las circunstancias externas. O puedes hablar desde la conciencia que se reconoce como la fuerza creativa que moldea tu experiencia momento a momento. La diferencia no es solo filosófica, es inmediatamente práctica. Cuando hablas desde la limitación, tus palabras transmiten la vibración de la carencia y la lucha. Cuando hablas desde tu naturaleza divina, tus palabras transmiten el poder creativo que mueve montañas. Abre puertas y transforma situaciones aparentemente imposibles en peldaños hacia tu máxima expresión. Cayce comprendió que no somos seres humanos con experiencias espirituales, somos seres espirituales con experiencias humanas. En el momento en que comprendes esta distinción y empiezas a hablar desde esa identidad más profunda, todo en tu vida empieza a alinearse con la visión más elevada de tu alma. Si esta revelación te conmovió,
es porque tu ser superior te guió hasta aquí en el momento justo. La misma inteligencia que coordinó el momento de este mensaje está lista para coordinar cada aspecto de tu vida cuando aprendas a hablar desde tu autoridad divina. Dale me gusta y comparte este mensaje con alguien que necesite descubrir su propio poder para transformar la realidad mediante un discurso coherente. Y cuéntame en los comentarios qué es lo primero que dirás y manifestarás usando la sabiduría de Kaise. Tu momento decisivo está esperando que tus palabras lo provoquen.